Buenas tardes. Vamos a dar inicio al lanzamiento. Les pedimos, por favor, que tomen asiento. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan estos días. En la fiesta, toma otra vez, estará lo mejor. 2 puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, toma otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. 9ª Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Lanzamientos de Libros que han diseñado las editoriales para presentar sus novedades. Recuerden visitar nuestras redes sociales y usar el hashtag #FiestaLibro. En esta oportunidad tendremos el lanzamiento del libro Familia de Jairo Osorio. Estará presentándolo Gustavo Álvarez Gardiazabal y convoca Ediciones B. Los invitamos para que suban a la tarima. Bienvenidos. Digo. Después de la presentación oficial de Gardiazabal hay un conversatorio de Luis Fernando González y Jairo Morales, que no veo que haya llegado, pero ya está dentro de la feria. Luis Fernando, hágame el favor, nos acompaña desde el principio, que usted es más ilustre que nosotros. El director de la Escuela del Hábitat de la Nacional Tiques es más ilustre. Sí, aquí mismo. Se supone que yo los presento. Gardiazabal va a dar en la medida tal cual como está el libro. Hay que ponerse que te dio una puta idea, ¿cierto? Tienes que ser. A ver, que usted no tiene que hablar. No, deja ver, espere. Yo aquí me demoro por ahí 12 minutos diciendo bestialidades. Yo llamo a Jairo. Arranca. ¿Qué hora es? Es hora exacta. ¿Listo? Buenas tardes. Soy hijo de un paisa a quien sacó Huiles excomulgado de sus breñas del Porce. Me criaron con arepa y frijoles. No me dejaban tomar chocolate porque a mi padre, que era paisa, le hacía daño para el hígado. Y como buen paisa, consideró que a sus hijos también nos iba a hacer daño. Esos son los paisas, ordenadores de su propio gasto,
creadores de su propio entorno, batalladores por tener más, dispuestos a trabajar de sol a sol con tal de conseguir más plata para gastársela en un viaje pichurrio a Cartagena o a Tolú y el resto para guardarla, porque solo evitando gastarla el paisa consigue más. Desde cuando les dio por decir a los que colonizaron estas breñas antioqueñas que todos descendíamos de familias blancas, nobles y hasta con escudo, y para explicar la avidez por el dinero tuvieron que decir que la sangre paisa era vasca o tenía mucho de judíos conversos, en Antioquia han hecho plata a las buenas o a las malas, con decencia o con picardía, pero como hasta el más patidescalzo se cree con linaje de alta alcurnia española, las patas sucias siempre encontraron cómo lavarlas o cómo taparlas, aunque fuera con alpargatas. En Antioquia hubo plata cuando en Colombia no la tenían. A Antioquia la dirigieron líderes de verdad, no amangualados del presupuesto nacional que decretaban desde Bogotá. Por eso fue distinta al resto del país. En Antioquia fueron católicos, apostólicos y romanos, pero solo hasta donde les estorbaba para conseguir más plata. En otras palabras, hicieron su propio código de comportamiento y envolviendo en papel maché su falta de moral, nos hicieron creer a unos y a otros que respetaban unos valores éticos sostenidos por las iglesias y sus campanarios y dizque tan iguales a los de los otros colombianos, por lo que era de allí de donde provenía la fortaleza antioqueña. Todos sabemos que Juan Luis Mejía, el rector de AFIT, ha dicho la verdad cuando construyó su teoría del avispado para explicar el comportamiento de sus coterráneos. Avispamiento que terminó contagiando a Colombia y volviéndola bandida. Y tienen mucha razón los historiadores y los sociólogos que comparan el mapa de la colonización antioqueña para decir que han sido en esos territorios donde la mano paisa impuso su cultura y su manera de ser y de actuar, en donde surgieron la violencia, en donde floreció el narcotráfico y fueron maleza los paramilitares. Y si no, que el doctor Salazar me diga de dónde son sus clientes. Antioquia no se volvió mafiosa después de que el paisa más conocido terminó consagrado una y otra vez como el bandido más bandido del mundo. La manera de ser de los antioqueños se comenzó a forjar desde que cuando llegaron a la tierra del oro y tumbaron el puente de Cabuya de Ituango, porque lo habían hecho los indios para pasar a uno y otro lado de Buriticá, les dio vergüenza. Pero no tumbarlo, les dio vergüenza que los indios sabían hacer puentes. Y como eran tan racistas, o siguen siendo, minimizaron la grandeza del puente, hicieron a un lado la manera como los indios de la orilla del Cauca, desde Marmato hasta la mítica Buriticá, de donde ahora van a volver a sacar oro, explotaban el mineral verticalmente, no en socavones como los europeos, e impusieron desde allí la ley del blancaje. Para lograr todo ello, buscaron el soporte del oro y se encargaron primero de ahorcar indios para quitarles los collares, después de asaltar huacas para irrespetar las tumbas y los muertos,
Y por último, echarle mano a las vasijas y a los brazaletes. Y cuando eso se les acabó, se quedaron con el oro a flor de tierra o lavando ríos para llenar bateas. Y por último, lo buscaron ahí sí en los socavones del zancudo o de la bramadora. Como fueron los paisas los que montaron la primera economía sólida sobre el oro, porque los caucanos de Mosquera y Arboleda dejaron las minas muy lejos, en las orillas de los ríos del Pacífico, sobre la economía del escarbe y sobre la esperanza montaron los antioqueños hasta la mafia de Pablo Escobar. Sobre la ilusión de la riqueza, trabajando o encontrándose la veta, construyeron su comportamiento y dejaron crecer la amoralidad aurífera que hoy nos trae en esta tarde a reafirmar la tesis que plantea en un sancocho de nombres y recuerdos Jairo Osorio en su novela Familia, que ha sacado Ediciones B. Quien quiera saber dónde empiezan los primeros pilotes de ese edificio que después iba a construir de manera cada vez más increíble Pablo Escobar, que se meta en las honduras de esta novela de Osorio. Quien quiera saber por qué los paisas corrieron siempre aguas abajo, haciéndonos creer a los colombianos que lo hacían aguas arriba, que se lea esta novela para que entienda que la picardía ha sido una condición sin la cual no se puede ser paisa. En este libro, la picardía que construye mundos y hace jugar a los dados y dizque deja a la suerte el futuro, comienza en Caramanta, en la Antioquia de abajo, donde el oro lo explotaban no como los de arriba en Ituango y Peque, pero bien podía haber surgido igualitica en Uramita o en San Rafael, en Segovia o en Sonsón. El problema del sitio donde esta novela sucede no es para los lectores, es para el autor, que hasta alcalde quiso ser una vez de su pueblo natal. Para los lectores, Caramanta no termina interesándonos, porque nunca crece como personaje, sino que se desborda como paisaje. Se le menciona como recuerdo y se le usa personaje tras personaje como referencia del inicio de la amoralidad que después otros vuelven código de comportamiento. Este libro es la historia de los dediparados cuando tenían los dedos de los pies torcidos. Por eso no le debe gustar esta novela al antioqueño de hoy, que aprendió a adorar a Pablo Escobar en silencio, pero a decir por fuera que era un criminal el hijueputa. Por eso esta novela no pasa los filtros de la promoción que todavía manejan los del blanco linaje, los que aseguran que los apellidos Gaviria, Escobar, Ochoa, Rendón o Castaño podrían ser apellidos manchados, porque esas ramas apenas eran las torcidas del árbol. Leerla debe ser un tormento para quienes siguen jurando que la mafia de Medellín nació por generación espontánea. Para otros pocos, para los que en vez de hacer cuentas en EAFIT prefieren hurgar la historia antioqueña, Familia es un filón que no se acabará nunca mientras los escritores del suroeste sigan publicando libros como esta novela. Porque no me vengan con cuentos. Algo debe haber en el agua o en los nutrientes de esa tierra del suroeste para que quienes por estas épocas nos cuentan las historias de Antioquia y nos construyen las novelas exitosas sean oriundos de aquellos parajes del suroeste. Manuel Mejía Vallejo abrió la trocha y con una maestría
que se les está olvidando a los paisas y que nunca dejaremos de recordar quienes lo quisimos tanto, abrió la trocha y dejó venir la cantaleta macrocósmica de Fernando Vallejo, curtido en las mismas aguas. Y después la prosa vengativa de Abad, Facio y Lince. Y ahora se nos viene con este atiborramiento de nombres y apellidos, de familias y torcidos en la novela de Jairo Osorio, también nucido y curtido en el suroeste. Algún día, cuando todavía se lean libros para buscar la verdadera historia del pueblo antioqueño, este libro, Familia, será imprescindible. Por ahora, es apenas una vergonzosa narración que demerita el orgullo fariseo de los paisas y emputa a los que siguen creyendo que antes de Pablo Escobar no hubo quien contrabandeara, quien hiciera trampa en el juego o quien metiera cobre en la paila de oro. Ese es mi criterio y que el resto lo discutan. Creo que sí. Buenas tardes. Uno de los blasones que hace más atractiva a la cuentística y novelística norteamericanas es la puesta en escena de la brega de sus personajes por ganarse el pan de cada día, el pan y algo más. A diferencia de otras literaturas donde en más de un autor abundan en exceso personajes ociosos, rentistas y diletantes de clubes, mansiones, hostales o castillos, entregados a sus cogitaciones, intrigas amorosas, cenas, cócteles y conspiraciones, la norteamericana erige su pululante humanidad desde el fragor de maizales y trigales, enales y algodonales, talleres y bodegas, potreros y pastizales, bares y puertos, gasolineras y garitos, prostíbulos, trenes, restaurantes, muelles y embarcaciones. Y los lugares todos donde el hombre siembra, cosecha, negocia, repara, contrabandea, trafica, bebe, roba, inventa máquinas, hace reparaciones, juega, pesca, caza, miente, canta, ama, vende, sueña y ejerce su condición desde el mandato primero de la sobrevivencia material. Ese signo de la brega diaria del hombre es el distintivo unificador del amplísimo muestrario humano que puebla este relato de Osorio Gómez en todos los registros que van desde el trabajo honrado en minas, sembradíos y cafés, hasta las formas más agresivas de nuestra delincuencia organizada, encarnado y protagonizado ese decurso histórico por una misma familia en varias generaciones, clan que particulariza y tipifica incontables casos particulares entre fines del siglo XIX y todo el siglo XX y que constituye por eso un capítulo vivo de nuestra historia con mayúscula. A las primeras generaciones de los Osorios y los Gómez les respiraba todavía en la espalda el aliento de los fundadores de Caramanta. Debían escuchar cómo en la línea del pueblo todavía derribaban monte para ampliar las fronteras de lo que era apenas un caserío en un claro del bosque primitivo. Habitaban casas de tierra apisonada y bareque, con techos de teja que hacía poco habían reemplazado los primitivos de paja y palma seca y piso de tablones de madera. Hombres que hacían más de visitantes que de habitantes de esas casas, porque permanecían más en las tierras y minas de las cercanías o las lejanías donde arrancaban el sustento y ese algo más. De ese algo más vendían las tiendas, almacenes y compraventas de café que los retendían más tiempo al lado de los suyos. Pero en ese algo más se infiltrarían muy desde el comienzo elementos de disolución y decadencia como el licor, las putas y la timba, corrientes que dividirían la vida de casi todos sus hombres entre el orden y el desorden, como el padre del autor, que hubo de romper con ayuda del azar, la confianza de otro hombre en él y su propia decisión, el hechizo que lo retenía al tapete de los dados y las cartas, como dice el tango en Escolazos de Madrugada, para hallar al hombre honrado y de hogar que también vivía en él, al luchador.
pero también los hubo elegidos por el caos del alcohol, el vicio, las mujeres y aún por la delincuencia, y todo ello en grande. Los varones, sobre todo del lado de los Gómez, vivieron en los extremos de esos polos opuestos. No supieron eso de ser mediatintas, timoratos en la transgresión. Está el rasgo definitorio lo que hace tan atractivo para el lector, porque así como en la vida nos fascinan aquellos hombres y mujeres que se salen de la norma, en la literatura sucede igual. El tío Jorge Gómez, don Juan y putañero sin sosiegos ni concesiones, al que solo pudo detener para siempre el balazo que le descerrajó su propia mujer. Darío el hermano, a quien en esto me aparto del autor, le salió muy tarde la muerte, pues la reclamó desde temprano con sus excesos, su alma pendenciera, su búsqueda sin tasa del peligro, su desconocimiento de eso que los mortales comunes llamamos respeto, su ignorancia del dolor que podían causar sus acciones, en una palabra, una bronca con la vida que apareció en la enseña central de su destino. Alfredo Gómez, sin duda, el centro de gravitación más poderoso del relato, para quien esto escribe el personaje más atractivo, suficiente por sí mismo como materia central de una novela posible. Su sino gravitó no solo sobre toda la familia, mientras vivió y aún mucho después de muerto, también lo hizo sobre la vida de su región y la del país. El tío Alfredo fue llamado el padrino en el AMPA colombiana, reconocido como el máximo patrón en los años 60 y parte de los 70. Cuenta el autor que en un almuerzo al que concurrió el hijo de Pablo Escobar, en compañía de otros personajes, cuando se reunía información para el libro, le contó que su padre reconocía el llamado patrón solo a Alfredo Gómez. Hizo su fortuna y construyó su poder como rey del contrabando de cigarrillos Marlboro y electrodomésticos desde Panamá. Fue de los primeros exportadores de marihuana prensada y también el primero en introducir a Estados Unidos los primeros cargamentos de cocaína. El lector asiste a su carrera delictiva completa, desde los timos iniciales en el pueblo natal hasta su ascenso a la cresta de la ola del poder económico ilegal y su subsecuente declinación, que concluye anodinamente en un hogar para la tercera edad. Esto, el detalle estrictamente biográfico, pero la parábola vital de Alfredo Gómez, que es narrada de manera enjundiosa, completa de detalles, es un capítulo de la historia nacional. Constituye en sí mismo un caso altamente representativo de brillante y exitosa carrera delincuencial, de cómo este poder permeó y corrompió la institucionalidad a todos los niveles y la puso a su servicio. Y para las despistadas telenovelas recientes y los no menos despistados libros cuyo tema ha sido Pablo Escobar, el libro es un documento muy valioso de corrección de esas perspectivas unilaterales y mistificadoras. Al ingresar en el mundo del AMPA, el jefe máximo del cartel de Medellín tenía a la mano todo un tejido social del bandidaje criollo que lo precedió, tejido hecho de rutas nacionales y extranjeras, de profesionales en todos los oficios de la delincuencia, de fácil venalidad institucional, de recursos materiales, de experiencia, de jefes duchos y respetados. En absoluto, pues, se puede ver en Pablo Escobar una del tráfico y el crimen. Cambió las cosas, sí, pero tuvo un punto de partida, una plataforma de lanzamiento. Este libro lo demuestra de manera irrefutable, lo representa con una sobreabundante cornucopia de episodios efectivamente ocurridos. Lo que pasaba en la familia Gómez Osorio sucedía en el país. Por eso la parábola de ella es tan interesante en sí misma y tan aleccionadora, porque en las familias que conformaban la familia con mayúscula ocurrió con una alta concentración ese proceso social en que el contrabando y el tráfico de drogas permeó de arriba abajo toda la estructura social colombiana, incluyendo la izquierda política, la guerrilla ante todo, que desde entonces ignoró la frontera que separa el quehacer revolucionario del crimen, la izquierda de la derecha, la revolución del fascismo, y extrajo así su destino histórico. Desde luego, y esto también lo tipifica familia, no todos nos pasamos para ese otro país de la tiniebla. Lo padecimos, sí, ¿qué familia no? ¿Qué familia no puso su cuota de víctimas entrampadas en el vicio o sus asesinados inocentes? Víctimas fortuitas o resultado de equívocos o robos. Existe el país de la resistencia, y en el caso lo encarnan personajes como el tío Carlos, las esposas e hijas, que al igual que en 100 años de soledad, soportan la locura de sus hombres con los caramelitos de la rectitud y el sentido práctico de la vida, pero no hay duda de que su mejor protagonista es don Jesús María Osorio, padre del escritor. Desde sus trincheras del Bola Bola, el Buen Tinto y el San Cristóbal, y la de su finca en Chiropotó, se baja ante el lector ganándose la vida honrada y duramente, en medio de la humanidad variopinta, tumultuaria, de ese crisol fascinante que fue el barrio Guayaquil. Las páginas dedicadas a ese barrio cuentan entre las mejores y más valiosas del libro.
Digamos de entrada que una novedad en el tratamiento del tema lo diferencia en la abundante bibliografía que se ha ocupado de él desde la ficción o la crónica. El origen de su escritura es una experiencia del barrio desde el mundo del trabajo en esos 3 cafés, no pues las más usuales del periodista en busca de material para una o varias crónicas, del investigador histórico para un estudio de aliento, del escritor que apaña algo para un cuento o una novela, diversidad que ejemplifican el fundador Guayaquil, una ciudad dentro de otra, compilación de artículos de distintos autores hecha por Alberto Upegui Benítez en 1957, Guayaquil por dentro, del periodista de Crónica Roja Octavio Vázquez Uribe, cuentos como Sol en esta nube de Óscar Castro y El magistral gato de Mario Escobar Velázquez, y novelas como Cucarachita Nadie del mismo Escobar Velázquez y la ya clásica Aire de Tango de Manuel Mejía Vallejo. Pero el Guayaquil de Jairo Osorio Gómez, en cambio, es un relato que fermentó desde los mostradores, mesas y bodegas de los cafés que regentó don Jesús María, apoyado en sus hijos Darío y Jairo, desde que eran muy niños. Esa brega diaria sin respiro llevaba en pleno la bullente humanidad guayaquileras a las mesas y mostradores del Bola Bola, el Buen Tinto y el San Cristóbal. Los negocios de la familia, como ocupaban desde luego las mesas y estaños de los legendarios Blumen o Gato Negro. Cafés de las proximidades, humanidad compuesta de choferes, coteros, obreros, negociantes, dependientes de almacén, vendedores de la plaza de mercado y ambulantes, loteros, tinterillos, cacharreros, aurigas de carros de bestia, culebreros, yerbateros, artesanos diversos, relojeros, mecánicos, albañiles, periodistas, inmigrantes recientes empavoridos ante la ciudad que desconocían, los perdidos de su destino, la fauna laburante toda que iba y venía, brotados se sumergía de o en depósitos, agencias de abarrotes, harineras, terminales de transporte, fábricas, hospedajes, prostíbulos, talleres, puestos de venta, garitos, farmacias y 1000 lugares más, donde el hombre de ese ámbito la sudaba y se ganaba por eso el derecho a unas cervezas, o a muchas copas que le servirían mujeres que entendían sus afanes, y al oficio de servir podían sumar, si era el caso, los de escuchar, divertir, ser maternales, o el de resolver, si de eso se trataba, y ellas lo aceptaban, a premios consustanciales a la condición animal del hombre. Y por supuesto fue inevitable que ese vasto microcosmos del mundo y la ciudad en que se transformó el barrio Guayaquil fuera aprovechado por la necesidad del contrabando primero y el narcotráfico más tarde. Escenario inmejorable para que en ese representara ese drama histórico que ya dividía al país, como no había ocurrido antes en cuanto a su dimensión de un lado, el trabajo honrado, del otro la delincuencia y su poder en ascenso. Ese laberinto de calles y callejuelas, de zarzos y sótanos, de depósitos de almacenaje y trastiendas ambiguas, de viejas casas de habitación destinadas por el fragor del desarrollo a usos industriales o comerciales, en perspectiva pareció soñado exprofeso por arquitectos que hubieran sido conspiradores de origen, venidos por quién sabe qué caminos de las páginas del Eugenio Sue, de los misterios de París, el sello portuario que ya le había impreso desde el comienzo del siglo XX la estación del ferrocarril, se le fue superponiendo que retrata con tanta eficacia y ambición totalizante el relato de Osorio Gómez. Como en el país, en la familia, como en la familia en la ciudad, como en la ciudad en Guayaquil, mientras en una esquina del país la familia y el barrio, don Jesús María permaneció uncido a su impronta de vulcano en la fragua de ganarás el pan con el sudor de tu frente, en procedencia directa del linaje de colonizadores de que descendía. En la otra, el tío Alfredo Gómez catalizó los genes familiares de la transgresión de la norma hasta convertirse en el padrino, el primer varón de alcance nacional de la delincuencia organizada. De lado y lado continuaría la descendencia, a menudo haciendo de un solo hombre escenario de esa lucha de fuerzas opuestas, en donde a cada uno le tocaría una decisión final. Así Jesús María, en cumplimiento de su destino de hombre de hogar, terminó reventando en los mostradores de sus cafés y en los cafetales cañaduzales y potreros de su finca. Y ya cuando la estrella de Alfredo Gómez declinaba, otro familiar, Pacho Cifuentes, casado con una prima del autor y dueño de un negocio en el mismo sector de Guayaquil, mezclaba en él mercancía legal con otra que no lo era y facilitaba sus instalaciones para que en ella se hicieran reuniones de la cúpula de Lampa Criolla, encabezadas a veces por don Berna, a quien no gustaba la presencia de desconocidos en el lugar donde iba a reunirse con otros jefes, razón por la cual Pacho se vio obligado a alejar a muchos de los suyos con este aviso: pilas muchachos, que hoy viene ese rengo hijo de puta. Lo anotado da pie para afirmar que de una u otra manera todos los colombianos estamos en este libro de Jairo Osorio Gómez, que nadie es ajeno a él,
sea cual fuera el lugar que haya ocupado en ese mapa. Por eso debe leerse, porque no podemos ignorarnos. Muchas gracias. Quería agregar que con esta reseña que escribí hace varios días y lo que acaba de anotar Gardiazabal, creo que me pasé al partido equivocado, porque no se ha podido publicar la reseña ni de puntas. Para que alguno... Estamos censurados. Buenas tardes. Entre el don de lenguas de Álvarez Gardiazabal y el rigor y el conocimiento de Jairo Morales, estoy en un sándwich que espero que sepa algo, porque es bastante complicado. En el Santo Oficio de la Memoria, el autor argentino Mempo Giardinelli hace un gran ejercicio para hablar de 4 generaciones descendientes de unos italianos migrantes a la provincia del Chaco, al norte de Argentina, que llegaron en 1885. Inicia con un muerto, el nono, el abuelo del narrador. No tengo la menor idea si Jairo Osorio leyó a Giardinelli, pero en familia, Jairo Osorio inicia con otro muerto la saga familiar, su propio padre, Jesús María, a partir del cual se conocen los ancestros de aquellos colonos y campesinos que en frías tierras paramunas, parte de una enorme concesión de tierras baldías, se establecieron para formar una aldea que llamaron Nueva Caramanta. Del Valle de Aburrá y sus alrededores salió aquella sagrada familia desde la segunda mitad del siglo XVIII a dispersarse por la geografía andina. Aquel movimiento poblacional, motivo de sesudos estudios históricos y sociológicos, églogas y alabanzas, y que la pintura volvió icónica, especialmente con la obra de Francisco Antonio Cano, Horizontes. Ese fue el viaje de ida a abrir la montaña y hacer su vida, pero ¿cuál fue el viaje de vuelta centurias después al lugar de origen? Una especie de parábola que en la obra de Jairo Osorio tiene una respuesta agridulce, pero contundente. De allá, de esas tierras ancestrales, de aldeanos y agricultores, donde se empeñaba y honraba la palabra, donde se formaron en sus defectos y en sus virtudes, aunque a veces no se sabía qué era lo uno o lo otro, pues ambos casos se celebraban, salieron en volandas y llegaron, como señala el autor, en fuga a la ciudad de los desplazados para hacerse un lugar en ella. Pero no en cualquier parte, sino en la ciudad de los arrabales y relegados, en ese Medellín de mediados del siglo XX. En un libro que se considera un clásico académico, Familia y Cultura en Colombia, la etnóloga Virginia Gutiérrez de Pineda caracteriza la diversidad familiar colombiana, entre ellas la del denominado complejo cultural antioqueño o de la montaña, cuya estructura, según la autora, fue moldeada en gran medida por la religión católica, penetrando intensamente en la conducta tanto individual como colectiva. Una familia signada por la ética católica que debía ceñir a ella su moral interna, pero que también debería exteriorizarse, pues el mundo social, la identidad colectiva y los patrones de comportamiento se debían guiar por ella. En ese mundo ideal y genérico descrito por Gutiérrez de Pineda, había una conjunción entre lo interno y lo externo. Pero en el mundo real, que nos muestra Osorio a través de la saga familiar, es la disociación, más que hablar de una doble moral. Ni en el aparente mundo arcádico aldeano, ni en el tránsito urbano, hay tal coherencia de ética católica que se profesaba y se promulgaba. De ahí que, como la vida del padre del narrador, esta novela transita entre la ruralidad hostil de su comarca y el albur diario de la barriada de rameras y ladrones en la capital.
Es cierto que se recuerda a los ancestros familiares con afecto y hasta benevolencia, pero también lo es que el mundo vivido respira una intensidad dramática. Pueblos de frontera recién abierta, donde el gobierno y la justicia era una quimera, en tanto la pasión incendiaria partidista definía los intereses dominantes y la propia vida de sus habitantes. Jóvenes que saltaban los férreos controles sociales y religiosos para hacer de su vida una entrega al azar, el juego, el licor, el sexo con putas, mientras guardaban la virginidad de las mujeres a la consumación matrimonial, para que luego, como sus esposas, fueran simples procreadoras y madres, mientras los hombres seguían en el placer prostibulario. ¿Cuál, entonces, la educación sentimental? Igual se podría preguntar por la singular ética y los consensos morales construidos, o la manera de asumir la vida por estas generaciones de aldeanos y de habitantes urbanos, mozalbetes, ávidos de plata, dirá el autor. En tal sentido, hay una continuidad de rasgos morales y éticos asumidos que nos muestran la moralidad histórica de sectores sociales antioqueños vistos a través de esta lectura familiar. Nada de genealogías pretenciosas o grandilocuentes, nada de encubrir o hacer ese teatro social de la ética católica. Sin duda hay afecto por los mayores, pero los descendientes de los plantadores fundacionales desfilan en sus vidas llanas o infames, sus limitaciones intelectuales, sus vicios y sus virtudes, sus flaquezas y pobrezas. Se podría concluir que los viejos, en palabras del propio autor, levantaron cepas que no descollaron en nada. Pero no es tan cierto, pues en medio de ese panorama desolador destacan sus villanías y sus perfidias maleantes, en lo que fueron propensos algunos de ellos. De ahí que la obra retrata de alguna manera un continuum desde ese mundo aldeano, ya no tan arcádico en términos sociales, a los procesos ilegales urbanos, desfilando un variopinto mosaico de vividores, truanes, delincuentes y aquellos personajes que estructuraron y definieron en buena medida el mundo mafioso de Medellín y Antioquia, mucho antes de que en la historia urbana y policíaca haya creído. Desde los tiempos del contrabando del café, los electrodomésticos y cigarrillos en la década de 1950. A la cabeza, como lo han mencionado, estaba el tío Alfredo, quien desde joven tuvo las condiciones innatas para ejercer el arte de la transgresión. Él es el arquetipo de aquella continuidad del jugador tramposo en Caramanta, estafador en Barranquilla, falsificador de billetes junto a su hermano Jorge, contrabandista, el primer rey del Malboro, hasta convertirse en el padrino de la mafia colombiana en la década del 70, al pasar del narcotráfico de barbitúricos, anfetaminas y metacualona que traían desde Chile para Colombia, a los primeros alijos de marihuana y cocaína que llevaron a los Estados Unidos. Rodeado de asaltantes de bancos, falsificadores de joyas, políticos, policías y militares corruptos, el tío Alfredo aprovechó dos de las condiciones que hicieron este territorio el centro mafioso, uno social y otro geográfico. En el primer caso, otra de las actitudes reiteradas de los antioqueños, la ventaja incluso contra los propios, y en el segundo, la proximidad a Panamá y la ventaja de contar con fondeaderos, calas, caletas, radas, golfos en el noroccidente para inundar al país con toda la ilegalidad bajo las maneras legales de los comercios formales. Al amparo de las buenas maneras, el comportamiento siempre venal de ciertos sectores de la élite, la mirada hacia otro lado de los otros sectores, y especialmente judiciales bajo nómina, y la complicidad de los sectores políticos, policíacos y militares, se enquistó este poder que después brotaría con el espectáculo dantesco de la década de 1980 y 1990, mientras se preguntaban con falsa ingenuidad de dónde había salido ese monstruo.
Familia muestra desde adentro esa construcción temprana de complicidades en la cotidianidad del barrio Guayaquil, hilando el tejido entre este barrio, la costa Caribe, Panamá y Centroamérica. El hilo delgado que une al tío Alfredo con un Pablo Escobar. Este reconocía que el primero había sido su único patrón en su vida de delincuente. Un hilo que une de otra manera a la aldea caramanteña a los barrios populares de Manrique, Campo Valdés, Sevilla, Buenos Aires, Rosales, pero sobre todo el entorno del antiguo barrio Guayaquil, ya no de esos campesinos ingenuos desplazados y desde la mirada romántica e idealizada, sino como figuras centrales de ese mundo delincuencial que se creó. Allí donde el padre del narrador inició su actividad como administrador de bares, en el café El Buen Tinto, el tío Alfredo configuró un imperio por décadas que abrió el camino de una ilegalidad que está enquistada no solo en este entorno urbano y sus inmediaciones, sino naturalizada en el pragmatismo antioqueño. Bien lo dice el narrador. Él resumía en su personalidad y su trabajo las contradicciones de la sociedad antioqueña. El canon literario de Guayaquil ha sido Aire de Tango, de Manuel Mejía Vallejo. En esta obra se ha visto la transición del mundo campesino a los obreros urbanos que hicieron del tango su música en una geografía de cantinas, melodía de arrabal, La Gallola, El Patio del Tango, Café de los Angelitos, Rodríguez Perla, Cuesta Abajo, Armenovil, Magaldi, Bettinotti, La Comparsita, El Último Tango, La Última Copa, La Copa del Olvido, habitada por prostitutas y malevo, a donde llegaron los bohemios que hicieron de este mundo su forma de transgresión inicial. De ahí la crítica que suelta Osorio, desmitificando ese mundo arrabalero y cuchillero, comillas. La violencia de Guayaquil era simulada de los conglomerados diversos del rebusque nada más, pero era solamente eso, conjeturas, porque en el día a día no se daban más que las trifulcas normales de la turba acosada por la fatiga y la premura. Los matasiete inmunes en sus calles son la inventiva de los donceles de la parroquia, cuando ya mayorcitos sus progenitores los dejaron bajar a los bares y a las pensiones del Cruz Histórico de Caminos, paradigma de una clase media baja, urgida de batallas imaginarias para sentirse varones. La tirria de la ciudad contra el arrabal predilecto de los habituales y de los extraños que por allá se arrimaban, cierro comillas. Por eso, mientras Mejía Vallejo lo hizo desde el lugar de los clientes, Osorio lo hace desde el puesto del cantinero, en el Buen Tinto, el Café Industrial, Bola Bola o San Cristóbal. Por eso el primero tiene una mirada idealizada desde la afuera, mientras que el otro lo hace desde adentro. De ahí la narración de los entresijos, el hilar verboso y la minucia con que narra detalles que parecieran convertir todo este mundo en una fábula, al lado de choferes intermunicipales, camioneros, tipógrafos, panaderos, obreros, confeccionistas, costureros, carretilleros, coteros, estaban las meseras, los vividores, estafadores, asaltantes de bancos y villanos ocasionales como parte de este paisaje. Por eso la misma mirada condescendiente del cantinero narrador que los conocía, ladrones simpáticos, pero arrojados que se paseaban por la ciudad sin temor a la ley. Ese es el otro Guayaquil visto por Osorio, aunque paralelo se incubó ese otro mundo de ilegalidad que va estructurando en la cercanía familiar, con lo que esta obra cumple un oficio de genealogía minuciosa, en donde aparecen los personajes con nombres propios o en clave, en este caso, porque muchos siguen vivos y campantes, pasando de agache en su pose de buenos señores de la sociedad antioqueña, los notables, sobreviviendo al tío Alfredo, que murió solo, pobre, en una casa de la tercera edad del barrio Laureles, luego de haberlos ayudado y abierto el camino de las rutas a los nuevos llegados al mundo de la ilegalidad. Familia es una Antioquia pueblemerina transmutada en una Medellín urbana, sectores sociales de origen campesino y aldeano que fueron configurando una particular cultura urbana en barrios populares
donde buscaron reproducir de alguna manera su hábitat nativo. Sus casas de huertas, zaguanes, patios centrales y jardines delanteros se asimilaban a la de los abuelos en las aldeas de cuales arribaron, y donde se establecieron con sus bares y sus músicas para darle sentido a su nueva vida. Desde allí buscaron ascender socialmente, ya fuera por la educación de algunos o por la ilegalidad de otros. Eso sí, sin olvidar su terruño de origen, donde unos y otros volverían a comprar lo que alguna vez perdieron, esa nostalgia permanente por la tierra, por el solar nativo. Por eso, Familia es una obra sin reatos morales, que le sale al paso a otras obras escritas de oídas o con afán interesado, pues como dice el narrador, la facultad de recordar de ciertos hombres es acomodadiza, y en este caso parte del presupuesto de ser descarnada en el lenguaje, los acontecimientos y sus personajes. Unos sueños que exorcizan la memoria, pero paradójicamente, desde la particularidad genealógica, enrostra las desmemorias de la sociedad antioqueña, como lo dice claro y altisonante el autor narrador. Y así, el Guayaquil incendiado, demolido y pretendidamente higienizado se esparce por Medellín y el Valle de la Aburrá. Durante mucho tiempo se habló de la guayaquilización del centro de Medellín para referirse a la expansión de la informalidad comercial hacia sus calles, cuando desapareció la plaza de mercado y se pretendió reubicar todos los venteros en la plaza minorista. La toma callejera de vendedores, pordioseros, prostitutas, truanes, fue las razones para los intentos de higienización urbana de finales de la década del siglo XX y principios del XXI, aunque sin éxito. Pero la mayor guayaquilización, invisible y más profunda, es la de la ilegalidad y el narcotráfico, una nueva geografía que conecta a la ciudad con el mundo, donde nuevos actores serán los responsables de esta internacionalización iniciada en Guayaquil. Una nueva dinámica que no nace de la nada, sino que se engendra en ese pasado inmediato para hacernos caer en cuenta que es una continuidad. El mundo narcotraficante y político, paramilitar y guerrillero se entronca, visto desde esta cartografía sentimental y erótica de bailes, bailaderos, estaderos y discotecas que acogen los nuevos tiempos abiertos al mundo, el trazado de una geografía secreta de la ciudad. Ya no es el Medellín de la ruralidad y los barrios populares, sino el de los que abrieron al mundo las rutas del narcotráfico. Más de medio siglo desfila en Familia, un vértigo temporal que nos configuró, pero que aún no hemos auscultado bien y por tanto no se ha asimilado. En esta obra, que no es sociológica, ni etnográfica, ni pretende ser histórica, de todas maneras exorciza esas configuraciones y nos las enrostra. Obviamente diremos que es una novela, y en esta búsqueda proustiana literal del tiempo perdido nos preguntamos con el autor, ¿a qué horas sucede el tiempo? Todos nos hemos ido rápido. Gustavo, Luis Fernando, Jairo, muchísimas gracias. Como diría un amigo, qué familia. Yo no sé cómo siguen siendo amigos de Jairo Osorio. Muy queridos, a ustedes muchísimas gracias por su presencia. No tenemos nada más que decir. Los interesados a la salida están ofreciendo el libro de Ediciones B. Si alguien tiene alguna pregunta para uno de estos tres caballeros, no yo, uno de estos tres, con mucho gusto. Buenas noches, tardes, noches. Gustavo, yo creo que esta pregunta es para todos, pues. Desgraciadamente nacimos en medio de la violencia. En la adolescencia leímos Cóndores, pensamos, Gustavo, que era un campanazo y con ese campanazo pues como que se derrumbaba eso, pero
fue mentiras, apenas fue el comienzo. Ahora vivimos la guayaquilización de todo el centro de Medellín. El centro de Medellín es una cloaca, lo hemos dicho, aunque la alcaldía hable de nuestro nuevo Medellín, pero es una cloaca espantosa, el centro, lo que trató de reemplazar el Guayaquil, la plaza minorista, la mal llamada José María Villa, vemos en lo que se ha convertido. Gustavo, la inquietud es, ¿hasta cuándo este pobre país va a soportar estas mafias de la delincuencia, del narcotráfico, de la política, que parece ser que día a día se afianza contrario a lo que el cuerpo, la historia y la vida está pidiendo que se acabe? La respuesta es muy sencilla. Este es un país tarifado. La justicia y la policía están tarifadas. El legislativo está tarifado. El ejecutivo está tarifado porque adquirió poder económico su firma. Cuando los 4 estamentos que constituyen la nación están tarifados, ¿usted para qué protesta? Porque le montan un ranchito en Palacé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto habrán tenido que pagar para que les dejen hacer el ranchito allí? Buenas tardes. Debo confesar que a mí personalmente, con toda esta cometida del sentido de este escrito, de este capítulo de la familia, no me ha entrado ni aire, mejor dicho, no me entró ni aire con todo esto que ustedes están. Eso no es ningún secreto a voces, es solo que todavía se comenta por ahí en los curubitos de poder y todo, pero es una cosa tan evidentemente pública que todavía aún así nos la enrostran y nos nos ponemos al contrario, nos evitamos a toda costa quitarnos ese velo que nos impide precisamente ver toda esa realidad, que nos negamos a ver, que nos negamos a evidenciar. Lo que han hecho ustedes hoy, señor Osorio, es eso. A mí no me ha entrado ni aire con esto. Es decir, me parece, mejor dicho, la novela del Padrino quedó en palotes. Pues yo presiento como un sentido así, de develación de una mafia que ha estado todo el tiempo aquí y que se mueve, que los hilos de poder se mueven es alrededor de eso. Entonces me parece muy escabroso, pero a la vez también muy tenaz, muy tenaz. Yo les agradezco esa vuelta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta... ¿Hago la pregunta ya? Oye, sí, démosle pues, Gustavo, la última pregunta a Oscar, al poeta Oscar. Para Jair, pues un saludo para todos. ¿Por qué son tan atractivos estos personajes? ¿Por qué se vuelven tan literarios? Los Pablo Escobares, el Cojo Gómez, Sangre Negra, eso que se vuelve como tan atractivo, los pájaros, ¿qué es lo que nos encanta de estos personajes? Yo simplemente lo respondo con una frase que tengo en el libro: un espejo no sabe ser embustero. No, pero hay una precisión que te quiero hacer, Oscar, y es que lo bueno de este libro es que no solo son atractivos el tío Alfredo, por ejemplo, sino el papá, las mujeres de ellos, que no son, hay diferencias, son personas distintos, están ubicados en un lugar distinto respecto al trabajo y a la delincuencia, y no todos son delincuentes. Y él logra que esos personajes, digamos, que son el polo opuesto, sean también atractivos. El papá de él es muy atractivo en ese relato. Yo aprovecho de hacer una pregunta a Jairo. El proceso de escritura del libro, pues ante una abundancia tan grande de hechos históricos, que seguramente cambiaste datos, agregaste cosas, pero un tratamiento también ficticio, eso tuvo que ver una dificultad, porque la cantidad de realidad histórica era apabullante, digamos, para tratar de dar un manejo ficticio, imaginativo a muchos de esos episodios. O si transgrediste cosas de la realidad, las transmutaste, las metamorfoseaste,
cambiaste cosas, alteraste datos de la realidad. No solo para ocultar identidades, sino porque quisiste hacerlo para hacer más interesante el relato. Bueno, yo siempre lo he dicho, en este mes que ha circulado la novela, ahí no hay un solo dato falso, ni siquiera las fechas. Ese es el reto inclusive que le he hecho a la familia, que me desmienta una fecha o uno de esos sucesos. Y fue muy fácil, fue una escritura de 18 meses, solamente los fines de semana, viernes, sábados, domingos y días festivos, porque nosotros todavía tenemos que trabajar para sobrevivir, no vivimos de ninguna regalía ni tenemos renta. Y fueron 18 meses muy sencillos, te repito, porque todo eso ya estaba en la cabeza. Era una novela que hacía 10 años me estaba rondando. No era una novela, era una obra que quería hacer para mí, para el hijo, para el nieto, simplemente para dejarles una memoria de lo que eran los Osorios, los Gómez, los López en Caramanta y en Medellín. Pero sí se ha convertido en una obra que incluso hoy en día ya está pirateada. No la hemos presentado y ya está pirateada desde antier. Es una obra que a mí me causa mucha satisfacción que una cosa tan íntima, tan personal esté causando tanta gracia entre tanta gente. Así que muchísimas gracias. Antes de irme y darle las gracias a todos, empezando por Jairo, le contesto a Óscar. Así como la violencia siempre tendrá que ver con el machismo, así como la mafia antioqueña siempre tendrá que ver por la economía del oro, la sed de personajes como los que usted menciona y que nosotros hemos convertido en novelescos es nada más ni nada menos que la ampliación del gran complejo monárquico que tenemos. Como no tuvimos reyes, por lo menos tenemos bandidos. Gracias.